Gota de lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil. Serie Territorios Creadores, escritura, ilustración y edición de literatura infantil y juvenil. Por Radio UWAT y Cooperativa de Medios Mediacop. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura 2023. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infanto-juvenil. Nos encontramos en un nuevo capítulo de esta versión tradicional y hoy tenemos la grata oportunidad de estar conversando con dos tremendos agentes de la literatura infantil y juvenil, no necesariamente, pero sí muy vinculados a la literatura infantil. Esteban Cabeza Mardones, que es periodista de por allá, de por el siglo pasado, ¿no? Y que tiene a su haber varios títulos de literatura infantil. Tenemos por ahí el señor Caca, Julio Cabello, que tiene varias versiones, ¿cierto? Varias peripecias, o un periplo bastante amplio. Tortulenta, entre otros, y que actualmente, ¿cierto? O no sé si actualmente, pero que trabajas como crítico de restaurantes, ¿o no? Y tienes ahí un... Sí, desde hace 25 años en el Mercurio. Exacto, en el Mercurio, y que se va a vincular un poquito con lo que vamos a conversar hoy día. Y también estamos con Alejandra Costa, que es diseñadora e ilustradora, que también tiene a su haber bastantes títulos de literatura infantil, y no solo infantil también. Entre ellos, ¿cierto? Uno de los que a mí me parece preciosísimo es El árbol de María Luisa Bombal, las ilustraciones del árbol de María Luisa Bombal, que me parece bellísimo. No es literatura infantil ese propiamente tal, pero No. sí tenemos El niño con bigote eh, y Malulito Maldadoso, Maldadoso. Sí. que los une a ustedes también, que por ahí se han encontrado en otros trabajos, pero hoy vamos a estar hablando fundamentalmente de Chile, Chicha y Chancho, que es un libro que vio la luz el año pasado y que de alguna manera recopila, ¿cierto? O va contando un poco la evolución de la gastronomía, de nuestra gastronomía, y es un libro que está pensado, ¿cierto? Y dirigido para el mundo infanto-juvenil. Entonces, primero darles la más cordial bienvenida, agradecerles por aceptar estar en este espacio. Muchas gracias No, gracias. por la invitación, Cecilia. Oye, y nada, el libro salió en septiembre, fue un parto bien largo como todos los partos, además que se imprimió en China, así que tuvimos que esperar y todo eso. Pero la gente de Escrito con Tiza, que es la gentil editorial que publicó este libro, hizo coincidir el tema, así que salió justo con la gente de Cura tomando chicha y comiendo choripán. Justo en aquella fecha que nos convoca, ¿cierto? Y nos invita a la chicha, al chancho y a otras tantas cosas más. A la Al acidez, sí. disfrute. Eso, al disfrute, a Sí. los ibaritas. Bueno, primero, A la sal de fruta, sí. a la sal de fruta. Mm. Primero, preguntarles cómo nace este libro, Chile, Chincha y Chan, y que nos cuenten también un poquito el proceso de trabajo, que los une a ustedes, que los vincula. Las damas primero, pues yo soy a la antigua. Dale. Pero pero el proceso fue al revés. Convengamos Bueno, en que este caso, ya. en este caso, sí, po. Bueno, en este caso, tal como dices tú, yo soy crítico de restaurantes. El tema de la comida me interesa profundamente, igual que a todo el mundo, pero en mi caso es profesional, pues a mí me pagan por comer. Y, y bueno, y tengo una tremenda biblioteca que tenía que rentabilizar de alguna manera, toda la cantidad de libros viejos que tengo. Y siempre había tenido esta idea de escribir libros para que nada, para que la gente se dé cuenta, en definitiva, que nuestra comida es una comida en desarrollo, llena de mezcla, que Chile no es un puro Chile, sino que son muchos chiles,
Y un poco eso. Entonces, cuando estábamos hablando con la gente de Escrito con Tiza, quién podía ilustrar, yo me dije, pero es que la Ale es tan macabra para sus cuestiones, pues. Dije, ya, igual, intentémoslo, nada, mentira. Con la Sosita hemos trabajado mucho. De hecho, estamos trabajando en un proyecto que está re bueno. Y, y nada, y la Ale tomó su estilo característico, uno de sus estilos característicos que es el collage, y le puso mucho humor. Y la gente, además de escrito con tiza, le puso una tinta flúor rosada increíble. Y así salió el libro. Claro, Y a mí me llegó la invitación de parte de Esteban, cuando él ya lo tenía conversado con la editora, con Carla Escrito con Tiza, y yo hice unas pruebas, me acuerdo, hice una propuesta visual de cómo yo me imaginaba que se tenía que ver este libro, como desde el punto de vista como sensorial, cómo se tenía que sentir. Quería que se viera como eso, muy popular, muy divertido, con mucho color. Entonces, también como se trataba de unificar, decidimos trabajar con una paleta muy reducida de colores. En el fondo son como 4 o 5 colores. Por ejemplo, no aparece el verde, y de esa forma también armamos como un sistema visual que uniera de alguna forma como todo el territorio, independiente de las comidas, de que las comidas fueran diferentes. Pero fue un proceso muy bonito porque en el fondo como decidí hacerlo con collage, estuve mucho tiempo recopilando imágenes, información, independientes de las composiciones finales, me hice muchas carpetas con ollas antiguas, con gente cocinando, con ingredientes de todo tipo, y ahí se fue armando un poco como la visualidad. Realmente funcionó bastante bien gracias también al equipo de diseño, al diseñador de Oval, Sí, sí. que trabajamos en conjunto todo el tiempo. Entonces fue un proceso muy rico de mucho feedback y bien acompañada para yo saber cuántos eran los espacios con los que contaba, eh, si podíamos ir haciendo pruebas de las tintas, etcétera. Así que no, fue una invitación interesante y súper diferente porque nosotros siempre hemos trabajado con libros infantil como dupla. Primera vez que Efectivamente, sí. exploramos este lenguaje. sí, es un libro bien interesante porque, porque recorre, es como la evolución de Chile, ¿no? Em, de la diversidad, ¿ya? De la diversidad desde el principio hasta ahora, y hacen una recopilación, digamos, de cómo se va constituyendo finalmente la gastronomía de Chile, pero en su evolución. En ese sentido, me imagino, ¿cierto?, que eh, el contenido, digamos, del libro propiamente tal, en términos de saberes gastronómicos, los pones tú, ¿cierto, Esteban? Sí, sí. Y cuéntanos un poquito sobre esa diversidad, sobre lo que se transmite a través de este libro. O sea, bueno, estaban los pueblos originarios, que es un tipo de gastronomía que subsiste en bastantes lugares. Bueno, viene la primera invasión, que es la española. Luego, a finales del siglo XIX, comienzo del XX, viene la influencia francesa. Pero influencia francesa viene en Santiago. Realmente por eso esta idea de que Chile son muchos Chiles. O sea, son las familias con las riquezas del salitre, con los enólogos que vienen del abuelo de la expresidenta Bachelet, que era un enólogo francés que también llega acá. Nace la cocina burguesa, que se llama, que es un tipo de comida muy característica nada, del centro de Santiago. En el sur son las migraciones alemanas, en otras zonas los croatas, en otras zonas son los chinos liberados por Patricio Lynch en el norte y que van a cocinar chino y solo cantonés, porque hay 5 grandes escuelas chinas y la que se cocina acá es prioritariamente cantonesa y un poco sichuan. Además, porque somos buenos para lo dulce, más que lo picante, que es lo sichuan. Y de lo último, la gran revolución es la comida peruana, que, o sea, de hecho el ceviche chileno ya casi no se hace y se hace
prácticamente solo la peruana, está la manera de hacer el pisco sour a la chilena o a la peruana, y ahora vienen las últimas migraciones, Y ahí no colombianos, venezolanos, haitianos. tú reconoces algún, como estudioso, digamos, de esto, algo que caracterice a lo largo de la historia de la gastronomía chilena, lo que se queda, digamos, lo que vamos dejando eh, de las distintas mixturas que finalmente constituyen la gastronomía que está hoy día en Chile. Te diría que los chilenos somos pésimos para lo amargo. Te diría que la perol es como un caso de estudio, porque en Chile el amargo no se consume, eh, y el mate en el norte, pero por algo a la gente le gusta el costillar cantonés. La salsa de tamarindo del costillar cantonés es una invención o es una adaptación china para el paladar chileno. No existe. Entonces, yo te diría que lo dulce, o sea, siempre va a ganar dentro de los chilenos, ¿ya? Y bueno, y somos súper grandes, somos consumidores de té. De hecho, el último estudio es que consumimos 1.000 tazas de té al año. Y si no me equivoco, somos el segundo país del mundo en consumo de pan. Entonces, son características súper chilenas. Y junto con los argentinos, te diría que somos los que peor desayunamos en toda América. En todo el resto de América se come al desayuno. Ah, Y nosotros comemos pan con té, con palta, jamón. En otros lugares es una comida. O sea, es sopa, caldo, guiso. Eh, Somos un país que come súper tarde en las noches. Eh, Esas cosas siempre se han sostenido acá. Por no hablar de que muchos chilenos son súper buenos para tomar hasta quedar ciego y que eso te iba a preguntar, la chicha. juntan todo el día bien guisado. Bueno, somos un... Es que son súper tristes las cifras, ¿ah? Este es un país súper alcohólico y que consume mucho destilado. Y de hecho, del promedio entre 18 y 19 litros por cabeza, súper pocos de esos litros son de botella de 3/4. Lo que se consume acá es garrafón y tetra. Entonces, no es que seamos ni muy finos para beber, ni muy delicados, ni muy dosificados. Yo te diría que es la parte triste del tema del comer y beber acá en Chile. Wow, sí, bueno, o sea, es sabido, ¿cierto?, los niveles de alcoholismo. Em, vamos al libro, volvamos un poco al libro para Ujú, salir y ujú. preguntarle a Alejandra, ¿cómo es trabajar con Esteban? Es una pesadilla, no, me encanta trabajar con Esteban porque como llevamos tanto tiempo trabajando juntos, ya nos entendemos súper bien, yo encuentro, a pesar de que somos distintos en algunas cosas, somos súper parecidos, tenemos el mismo tipo de humor, entonces, y nos tenemos mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración mutua, entonces es rico porque en el fondo yo sé que puedo trabajar con total libertad, que él va a tener esa generosidad de mirar mi propuesta o mi trabajo, sabiendo que es lo mejor que yo puedo dar y no se va a meter, así como yo tampoco me voy a meter en sus textos. En el fondo hay como mucho, mucho respeto y admiración por el otro. Y, y también él entiende mis procesos y mis tiempos de trabajo que son lentos, no son rápidos. Y me deja tranquila preguntándome cada rato, oye, ¿tenés algo para mostrarme? No, o sea, de hecho, yo te mandé como, después de haber ya aprobado las propuestas con escrito ¿Mm? cortizado, te acuerdo que te mandé un WhatsApp con dos imágenes. ¿Mm? Pero ni siquiera me dijo así como, o sea, fue como que, ay, qué lindo, no, se mete cero en el proceso. Eh, Eso cuando trabajamos de esta forma, porque hay otros libros en los que como que vamos un poco armándolo entre los dos, el que decía Esteban al principio, que estamos como ahora trabajando, va a ser así, es como trabajando en conjunto, ¿no? Un proceso como de cuatro ojos mirando para que el resultado finalmente sea lo que los dos queremos. Claro, eso quería saber, si hay un diálogo constante o es más bien un trabajo en que se conocen tanto y se entienden tanto que cada uno puede trabajar libremente y confían, digamos, en lo que va a salir.
¿O depende mucho del De- trabajo que tengan que hacer en conjunto? Depende del libro, yo creo. Hay Mm, libros que Mm. son... Porque en el fondo este libro no es narrativa, la ilustración acá acompaña, ¿cierto? Como que ilumina los textos, pero no hay una mirada, o sea, si bien hay una forma como de comunicar visualmente tratando de que el libro tenga un tono o una atmósfera divertida, pop, colorida, no hay una propuesta como más narrativa de mi parte. En el mm. fondo, en este libro no somos los dos autores. Yo soy más la ilustradora de los textos de Esteban. Pero hay otros libros, como el álbum, en el que los dos somos Mm. autores. Entonces ahí nos preguntamos cosas, y ahí sí a veces nos metemos. Yo una vez le cambié un personaje, que no sé cómo me lo perdonó, pero le cambié un personaje que era niño, se lo cambié por niña, porque me pareció que era más adecuado que fuera una niña, por el tipo ¿Cuál? de ¿Cuándo? situación, ¿Cuándo? patatilla. Sí, Así que sí, depende mucho del tipo de proyecto en el que estemos trabajando. ¿Y este libro, Chile, Chicha y Chancho, es una idea tuya, Esteban? ¿O es la editorial la que los convoca, te convoca a ti a generar este trabajo? no, idea mía. Mira, eh, la mayoría de mis libros están en editoriales más mainstream, ¿no? SM, Zigzag, Santillana. Entonces, cuando voy a la Furia del Libro, así, el único libro que tenía disponible era 10 niñas piratas de Namanuta. Entonces me dije, ¿qué editorial me gusta de las que está acá? Y fui a tomarme un café con la gente de Escrito con Tiza y les propuse el libro. Fui a tomarme otro también, que son otros libros que se están desarrollando en este momento. Entonces, de ahí está mi dualidad, pues, ¿no? O sea, el mismo mes en que salió Chile, Chichi Chancho, salió Gracias por Comer en Planeta Lector y salió El Maestro Topo en SM. Entonces, de alguna manera estoy buscando nada, publicar en otras editoriales y corriendo otros riesgos también. Son Mm. libros distintos. Oye, Esteban, y porque claro, tú eres periodista, tú has tenido suerte porque decías que te pagan por comer y por ahí también tú estuviste vinculado al mundo de los vinos a propósito de la chicha y de los niveles de Sí, alcoholismo y del cine también, y decías que te pagaban por ver películas, fuiste crítico de sí, cine, ¿no? Has tenido sí. como hacer. ¿Por qué dedicarse a escribir para el mundo infantil? Ah, porque los niños son simpáticos, po. O sea, no sé, pero hasta, como les digo, hasta cuarto básico, de quinto Mm. para arriba, no escribo libros para niños de quinto para arriba, ¿ya? Sale mal, no te pescan, pero los niños chicos son lo mejor. Entonces, es realmente un disfrute para mí ir a los colegios, hablar con los niños, que me hagan dibujos, me regalan comida, como si tuviera hambre, me hacen monitos de plasticina, amigurumi me regalaron una vez. Entonces, de verdad, intento buscar trabajos que sean, que me den goce, po. Y escribir para niños, yo encuentro que no hay nada más gozoso que eso. ¿Y cómo llegas a escribir para niños? Porque no es fácil escribir para el público infantil. ¿O te resulta fácil? Eh, sí, sí, me resulta. O sea, a ver, ya, si no hay nada tan fácil tampoco. O sea, soy papá, tengo tres hijos, ya están grandes, dos, pero me levanto a las 4 de la mañana para escribir cuando quiero escribir. O sea, porque es el único momento en que no. Ahora, antes me llamaban ofreciéndome el plan WOM y ahora me llaman de Parque del Recuerdo. Entonces, es la hora a la que no te llaman, y no es mentira. Entonces, y así también tengo tiempo para ir a los colegios y eso. Entonces, tengo como 40 libros publicados, pero tengo un montón de libros que no me han publicado. O sea, libro de una historia de una lechuga gigante que ataca a Santiago y pelea con un bistec gigante. Tengo otro libro que es de poemas de peos de animales. Entonces voy escribiendo nomás y lo voy dando y tengo cuadernos con ideas. De hecho, el niño con bigote, eh, yo tengo un cuaderno que se llama Cuentos Lesos, donde voy metiendo todos los cuentos lesos que se me ocurren. Y cuando nos conocimos con la Ale
le hacía dibujos para la reclutamiento del vino. Yo le dije, oye, ¿te tincaría escoger una de estas historias para presentar un libro a un concurso, al de la orilla del viento, el Fondo de Cultura? Y así fue que partió. Entonces, tengo libros publicados, libros no publicados, y espero, mira, por ejemplo, el libro que estamos trabajando con la Ale. Me junté a tomar un café con una editora y le propuse como 10 ideas. Y al final le dije, y además tengo esta idea súper idiota, y me dijo, la quiero. Entonces, finalmente, que se encuentren las ganas, como esas ganas de comer, siempre hay un editor para cada idea, ¿no? Entonces, funciona un poco así. Y, y con humor. Mis libros son humorísticos. Sí, hay harto componente humorístico ahí. Y en tu Por caso, eso también Alejandra, en tu caso, que hay Alejandra, un lenguaje muy cercano a los niños en tus libros. Por eso también cuando va a los colegios, los cabros disfrutan demasiado y le hacen regalos, le hacen dibujos, porque hay una forma de hablarles que no es ñoña, no es como que los niños fueran tontos, sino que es como que tú tuvieras 8 años cuando escribes. ¿Cachai? Como que tiene esa capacidad que no todos los escritores la tienen, no todos los escritores de literatura infantil, encuentro yo. sí, por eso yo preguntaba si te resulta fácil, porque yo creo que no es tan fácil, que hay quizás mucha subestimación de la escritura para el mundo infantil, pero yo creo que es bastante compleja. Mm. Es súper compleja. Bueno, el tema de estar haciendo chistes todo el rato en los libros te obliga a mantener una cierta tensión en la narración todo el tiempo. Y además hacer chistes que no sean, no sé, pues no puede hacer chistes con Teletubbies, porque para los cabros de hoy les da lo mismo lo que es un Teletubby, no tienen ni idea. Mm. Yeah. Entonces tengo que mantenerme al día, o sea, serie que sale en anime me la veo entera, o sea, me acabo de ver Pluto. Son 8 horas de mi vida feliz de la vida, por suerte, porque soy el otaku más viejo que existe. Pero yo sé perfectamente qué es lo que están viendo los niños, que están en llamas porque está terminando el ataque de los titanes, porque vieron Tokyo Ghoul, porque les gusta Bluey. Entonces, si les gusta Bluey, ¿qué hago? Me veo todo Bluey y puedo hacer chistes con Bluey, o sé quiénes son los compas. Me leí todas las novelas de Gaturro para saber cuál era la mejor que el ataque de Tutankamón, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, o sea, a ver, yo respeto los gustos de los niños. Si el tema es que uno tiene que estar enterado para decirle, ¿sabéis que de los 10 libros de Gaturro, las novelas, esta es la buena y las otras están mal escritas? ¿Y por qué están mal escritas? Entonces, yo creo que nada, me interesa lo que les interesa, pero de verdad. Entonces, por eso también puedo hablar bien con ellos y nada, lo paso bien, te insisto, lo hago porque me gusta. Mm. Y Alejandra, y en tu caso, ¿cómo llegas a vincularte con la ilustración, digamos, para la literatura infantil? Cuando, cuando estudiaba diseño, me gustaban mucho las revistas. Estaba en una época, bueno, la época como de las supermodelos y los grandes desfiles, como que fue el boom. Y yo terminé trabajando como directora de arte de la revista Elle mucho tiempo. Entonces hacíamos producciones de moda y me enfoqué mucho en la revista como objeto. Me interesaba mucho la tipografía, qué sé yo. Y de repente empecé a ofrecer, hacer las ilustraciones de algunos reportajes o de los horóscopos, como que me empezó de nuevo ese bichito que tenía en el colegio, que era el dibujo, que básicamente por eso me metí a estudiar diseño, porque me gustaba dibujar más que otra cosa, y que hace poco me había olvidado de eso en la escuela. Y finalmente cuando ya nacieron mis dos hijos, con el mayor, yo empecé a comprar un montón de literatura infantil para él, pero más que nada como libros con estéticas muy interesantes, con formatos bonitos, como que la materialidad me llamaba la atención y ahí me di cuenta que más que para la guagua eran para mí los libros, po, no sé, porque eran como libros que después yo no se los, no se los pasaba, los tenía súper guardados, yo se los tenía que podía tocar.
Entonces finalmente ya le hice una colección para él con libros ahí nomás y todos los otros me los dejé para mí porque ahí me di cuenta como que en el fondo lo que me gustaba era eso, era como volver a dibujar, retomar el dibujo. Y de a poco me fui armando un portafolio porque renuncié a la revista para poder cumplir el sueño de ser ilustradora. Me armé un portafolio y llegué a hacer textos escolares ASM. Ese fue mi primer encargo como ilustradora. Y mis amigas que trabajaban en revista me encargaban horóscopos, columnas de Nivea, qué sé yo, y trabajé también en la CAP haciendo varios, la revista de la Chile también me acuerdo. Pero después de estar, no sé, 2 años yo creo en SM haciendo textos escolares, logré que me dieran de forma súper insistente. Yo toda la semana le preguntaba a la editora cuándo me iban como a dar permiso ya como para poder hacer un libro, no estos textos como de colegio. Y ahí logré hacer uno, el primero creo que fue eh, La luna va al mercado de Ana María Giralde, del fondo del barco de vapor. Y ahí, no sé, hice como del barco de vapor. Eso fue como mi primera casa editorial, a la que le debo harto, porque en el fondo me confiaron en mí y me empezaron a dar cada vez más trabajo. Y ahí me conoció Esteban y no paramos más, po, porque fue como el libro que él vio, que era Una pollita bohemia. ¿Mm? A partir de ese libro y de ese trabajo que le pareció interesante, le gustó, me ofreció hacer El niño con bigote y lo mandamos al concurso a México. Y ahí ya empezó mi carrera como pasé de la orilla del viento a finalista de Fondo Cultura Económica. Me pegué un salto como eh, de repente fui como en la ilustración, ¿te acordás, Sí, Esteban? pues. Era como que nadie me conocía y de repente. Sí, sí, fue así, la curva. Oye, y hoy día hay mucho desarrollo de la literatura infantil, hay un boom bien interesante en el ámbito de la literatura infantil. Em, algunos autores o algunos referentes que tú tengas, Esteban, que te parezcan destacables. A ver, es complicado, ¿eh? Es como la típica pregunta cuando uno era crítico de cine que era onda, ¿y qué pasa con el cine chileno? No, hay buenas películas y hay malas películas. O sea, bastante, pero yo te diría que, o sea, el autor que a mí me inquieta en este momento es Fabián Rivas, pero porque me cae bien. Y encuentro que dibuja y escribe para niños, que es una cosa que de verdad yo creo que demasiados autores pierden de vista quién es el destinatario final, ¿ya? Mm. Eh, Como que piensan en un niño que no existe, que o es el niño que eran ellos hace chorro mil años, ¿ya? Y las rondas y las retaílas y no sé qué, que ya no existen, o sea, nadie juega. Llegáis con un trompo al colegio y te echan, po, con una anotación, por andar con un arma. Entonces, em, o libros educativos con un carácter súper educativo. No, a mí Fabián me gusta porque chacotea con los niños. Y aún así se mandó ahora un libro que es serio, que es sobre mensajes que le manda un pariente muerto a un niñito, ¿cachai? Claro. Pero por Ah, el otro escrito. lado, el escrito controlado tiene el de la Kingdom Boom. Y con él hablamos de ese tipo de cosas, pues del boom que está fuera, del cómic para primeros lectores, como Narval y Medu, o sea, Policán, o sea, somos fanáticos de Mo Willems, que son las cosas que no puedo hablar con la Ale porque la Ale es más seriota. Entonces, la parte más tonta la hablamos con Fabián y comemos y chupeteamos el ramen cuando nos juntamos. Pero, ay, Ale, sí, te quiero mucho. Te compré esos libros para tijeretear hace poco. Y como, si estoy así, pues compro libros para tijeretear y se los regalo y yo se los compro. Compré unas Entonces, que todavía no lo invitan a almorzar. sí, no, sí, los tengo, ahí Oye, los pero tengo. aquí, oh, pasando, sí. Sí, ¿Dónde chicha y chancho, Esteban? ¿cómo? Perdón. ¿Dónde, ¿Dónde nos dónde ir a invita comer? a tomar, claro, a tomar chicha con Ah, usted? no, el lugar al que hay que ir sí o sí es el hoyo, que de hecho en el hoyo todavía tienen el plato Burdán, que todo lo que comió Anthony Bourdain fue para allá, que es un plato que cuesta como 50 lucas, pero tiene de todo, prieta, pernil, arrollada, cocida, longaniza, ¿ah?
No, sí, con la sociedad y nos juntamos a almorzar de vez en cuando y a hablar de cosas. Pero Fabián Rivas es una persona que a mí me... Y mi socio eterno de los Julito Cabello y María Ladura, que es Marco Torres, que también hace sus cómics, Yonki el Zombie, Ninja Kururo, y todo lo que hace es absolutamente infantil. A mí me gusta lo infantil, que es realmente infantil. Excelente. ¿Y en tu caso, Ale, Mm. tus referentes? Yo soy más más que narrativo, como de estilo. Me gustan los ilustradores que se atreven a, como a jugar, a explorar, que no se toman tan en serio la ilustración en términos como formales o el dibujo académico. Entonces estoy muy pegada, no sé, con Mary Canstad Johnson, que es una chica que sus libros son muy marcianos porque trabaja con muchas técnicas, tiene pedazos de bocetos de sus cuadernos, otras partes digitales, son como una especie de Frankenstein de muchas técnicas en el que ella se nota que va fluyendo, es como que quiero meter un color y meter otro color, agranda, agua chica, el personaje le da lo mismo, y eso me gusta mucho. Y Sara Massetti también. Bueno, y todas las editoriales de Portugal claro, que yo tengo esa cosa que es como vengo del diseño, siempre estoy analizando los formatos, la tipografía, el peso. Entonces, claro, me interesa mucho toda la industria editorial de Portugal. Tienen tremendos referentes ahí. Nos está pillando el tiempo, nos está pillando el tiempo. Vamos a invitar a quienes nos escuchan y nos ven, ¿cierto? A buscar Chile, Chicha y Chancho, este libro, ¿cierto? Editado escrito con tiza, que está escrito por Esteban Cabezas e ilustrado por Alejandra Costa, y es un libro maravilloso, como pueden ver, ¿cierto? Una ilustración bastante original, creo yo, y que recorre, ¿cierto?, la evolución de la gastronomía de Chile la diversidad finalmente que nos compone y nos constituye. Alejandra y Esteban, nos quedan 5 minutos y hay algo que no podemos pasar por alto, que todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. Y aquí sí ¿Mm? requerimos Ah, seriedad, chuta. Esteban Cabezas. Tú dijiste Ya, que ok. Ale era más seria, va a tener que ponerte serio porque esto sí es muy serio. ¿Están dispuestos a juramentar? Mm, Qué difícil. mm. Sí, o sea, todos los que pasan por Gota de Lluvia lo han hecho. Todos los que pasan por Gota de Lluvia. Nadie puede irse del programa sin hacerlo, si no las penas del infierno. Escuchan con Ya, atención. de- Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Alejandra Acosta y Esteban Cabezas juran hacer lo posible porque las letras y las ilustraciones sean esa luz de luna que iluminan a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, que son las gotas de lluvia. de todas maneras, yo sí. Bueno, ya, pues, ya, sí. ¿Sí? Nada, agradecerles que hayan estado en este espacio. Se hace muy, muy breve la conversación. Ojalá podamos tener otro espacio en que podamos encontrarnos y seguir dialogando. Y invitar entonces a quienes nos escuchan y nos ven a buscar este libro en la editorial escrito con tiza y a leer, ¿cierto?, sobre la gastronomía chilena, hacer este recorrido, porque finalmente es un recorrido. Y antes de que terminemos, tengo una pregunta, Esteban, que me quedó ahí dando vueltas a partir de la lectura del Ajá, libro. Yo soy de Santiago y me vine al sur. Y en ujú. Santiago para mí la sopaipilla era con zapallo y en el No, sur pues en el sur es sin pasapallo, sí. es sin zapallo. Pero en el libro Ujú. dice que en la zona centro-sur es con zapallo. Entonces ahí me quedó la duda. ¿Con o sin zapallo? No, pues a ver, centro, no sé, pues llegará hasta Chillán, no sé. Pero digamos, además que tú que vives en el sur, ahora te habrás acostumbrado a decir, sí, lo que comen los del norte, eso es Santiago. Así que, nada, hablemos que la sopaipilla con zapallo es la de la zona centro, borde por definir, ¿no? Y la del sur es la que te ha tocado comer ahora, ¿no?
esa La masa gigante, frita. esa masa frita Sí. gigante que le Mm. ponen queso, una cosa extraña. Le ponen, hablando como extranjera en la tierra que estás viviendo. ¿Ah? Es que hay cosas que yo todavía no me acostumbro. ¿Y a ti te gusta con zapallo o sin zapallo, Alejandra? Me Con gustan los dos. zapallo. Con zapallo, de todas maneras. Chiquitita, con pebre, me gustan. Mm. Sí. Ahí entonces un mensaje para todos los valdivianos que nos escuchan, para seguir en este debate que siempre surge, sopaipilla con zapallo, perdón. ¿Ah? Esteban. En Valdivia tienen, yo creo que uno de los mercados más bellos de todo Chile, si no el más bello. Y el O plato sea, más rico que es el valdiviano. ay, a mí la sierra ahumada, cuando uno la compra ahí, yo muero. Eh, Y me encanta cuando hay changle y otras cosas. Sí. Además que eso, estar ahí al borde del río recorriendo la feria, encuentro que no tiene precio. De verdad tienen una cosa maravillosa. La próxima conversación Qué bonito. entonces tendrá que ser acá, ¿cierto? Al lado del río. Nada, agradecer a Alejandra, agradecer Esteban, desearles mucho éxito y a quienes nos Mm. escuchan y nos ven, que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Hasta la próxima. Muchas Chao, chao. gracias, Cecilia. Chao, Gracias, chao. chao. Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil. Serie Territorios Creadores. Escritura, ilustración y edición de literatura infantil y juvenil. Por Radio UWAT y Cooperativa de Medios Mediacop. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura 2023.